Tengan todos buena tarde, hermanos, Dios les bendiga. Es un privilegio poder estar una vez más compartiendo este espacio de tiempo a través de este medio virtual. Damos gracias a Dios por tenernos con salud, por tenernos con vida, hermanos. Solo quiero aprovechar un momento de este espacio para pedirles, hermanos, que oremos para que Dios nos dé prudencia. La situación en nuestro país está en un estado terrible. Solo hoy en estas horas, hasta ahorita son las 5 de la tarde, van transcurridas 17 horas de este día jueves, y en estas 17 horas ya van 2 personas conocidas que me entero que han perdido la vida a consecuencia de esta situación que estamos viviendo. Entonces, por favor, hermanos, sean prudentes, pídanle al Dios eterno que les dé sabiduría para que actuemos conforme a los propósitos de Él, ¿verdad? Que no hagamos las cosas en nuestra propia prudencia, en nuestra propia voluntad. Así que oremos, porque bendito sea Dios, hasta aquí nosotros estamos sanos, estamos vivos. Nuestra vida, nuestra salud está en las manos de Dios, pero usted y yo, hermano, tenemos que poner de nuestra parte siendo prudentes, siendo cuidadosos, atendiendo el consejo. Oramos, Padre, esta tarde venimos delante de tu presencia a darte gracias por el privilegio que nos otorgas de podernos acercar a tu presencia. Gracias, Padre, porque en esta tarde tu misericordia sigue vigente sobre nosotros, Padre. Nos has preservado la vida, nos has preservado la salud. Hemos visto, Padre, como familiares cercanos que han estado en situaciones bien difíciles han ido superando paulatinamente esta enfermedad. Otros no han logrado salir adelante, Padre. Te clamamos misericordia para que tú socorras, que venga provisión de tu presencia para aquellas personas, Padre, que en este momento están pasando adversidad, y que nos des a nosotros la sabiduría, Dios Todopoderoso, para atender el consejo. Nos reconciliamos contigo, Padre, te pedimos perdón y te suplicamos que abras nuestro entendimiento a través de tu Espíritu, para que seamos capaces de comprender, Padre, lo que tú quieras hacernos entender esta tarde. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén, amén. Hace unos días, hermano, hemos estado hablando de la urgente necesidad de que nosotros leamos Efesios capítulo 4, por favor, Efesios 4. Vamos a leer el verso 4 a partir del verso. Usted conoce el verso 11, hermano, eso ya no lo deberíamos ni leer. No, que no estoy diciendo que no lo leamos, pues, pero deberíamos de saber de qué estamos hablando. Entonces, solo déjeme ver que encuentre una versión que quiero que entendamos. Pongámoslo en la Biblia BIN. Pongamos este texto en la Biblia. Mire, pues hagamos una cosa. Leamos el verso 11 primero, en la Reina Valera 60. Dice, y él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, 5 ministerios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificar. Recuérdense que hemos estado hablando en 1 Corintios 3, de que usted y yo somos los edificadores de un templo donde va a habitar Dios. Mire, pues, a fin de perfeccionar a los santos, de adiestrar a los santos, dicen otras versiones, para que los santos, hermanos, para que usted y yo tengamos la inteligencia para levantar un edificio que es la casa de Dios. No está hablando, como ya lo hizo Israel, de un templo físico, de un templo literal. Está hablando de nuestro cuerpo. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Bueno, y en 1 Corintios 3 dice, como perito arquitecto yo puse los fundamentos, pero cada quien mira cómo está edificando. Mire, pues, verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Oiga cómo dice la Reina Valera 60.
a un varón perfecto, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, fíjese, hermano, que cuando habla de un varón perfecto, a nosotros eso se nos hace como un poco inalcanzable, ¿verdad? Dado el sentido que nosotros en este lado del hemisferio le damos a la palabra perfección, ¿verdad? Pero yo les decía que miráramos ese verso 13 en la Biblia BIM, porque mire lo que dice: hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim, oiga pues, hasta ser un hombre de plena madurez. Allá decía, a un varón perfecto. Entonces uno, como me decía una hermana a mí, perfecto solo es Dios, decía. Mire pues, pero está hablando de un hombre plenamente maduro, a la medida de la estatura de Cristo. Entonces, hermano, la madurez, decía yo hace unos días en un lugar en el que me tocó impartir una enseñanza, la madurez en el ámbito espiritual no está vinculada al concepto de madurez que se maneja con la mente natural. Porque en la mente natural, hasta hay un refrán que dice, no me acuerdo, mejor es que no se lo digo porque mencionan algo que no es conveniente mencionar aquí. Dice, bueno, se lo voy a decir porque me acordé ahorita que se lo oí decir un día al apóstol. La gente dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, en el ámbito espiritual, la madurez, quiero decir que lo reprendemos en el nombre de Cristo al diablo, el tentador, el acusador. Pero en el ámbito espiritual, hermano, la madurez no está vinculada a la edad cronológica. La madurez en el ámbito espiritual está íntimamente ligada a el ejercicio que nosotros hagamos de la palabra que tenemos en la mente. Es decir, la madurez en el ámbito espiritual es que yo, hermano, tengo textos en mi mente, y cuando mi conducta es dependiente de la palabra, dependiente de los textos que están en mí, eso me da una madurez. Puedo tener 20 años, 25 años, 30 años y ser un hombre maduro, ser un hombre perfecto. Dice, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de Cristo. Y el verso 14 dice, todo esto, la plena madurez, es para que usted y yo, hermano, no seamos como niños, sacudidos a la deriva y llevados por cualquier viento de enseñanza, otras versiones dice por vientos de doctrina, que son estrategias humanas para engañar, empleando con la inteligencia del hombre natural las artimañas del error. Mire el verso 15 dice, sino que siguiendo la verdad, hermano, mire, hemos hablado hasta la saciedad toda la semana pasada, dijimos que Cristo es la palabra hecha carne. Juan 17, Jesucristo dijo, santifícalos a estos discípulos que me están oyendo. Jesucristo orando a su Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces aquí dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Repito algo, el crecimiento, hermano, el crecimiento en el ámbito espiritual no es otra cosa que caminar en pos de la verdad, es decir, caminar a la luz de la palabra. Bueno, entonces, hermano, vayamos a Primera de Pedro. Fíjese que hace unos días en Primera de Pedro, voy a leer esto porque esto ya lo vimos la semana pasada, pero mire lo que dice el verso 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, oiga, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada,
para que por ella, se recuerda que venimos de decir que siguiendo la verdad vamos a crecer en amor. Aquí está hablando de la leche espiritual. La leche espiritual es la palabra, es la verdad. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por esa leche espiritual, que es la palabra, crezcan para salvación. Y luego dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Mire el verso 4. Mire el verso 4. Acercándonos a Él, piedra viva. Cuando dice piedra viva, se recuerda, hermano, que vimos hace unos días en el capítulo 28 del libro de Isaías, que dice, he aquí, yo he puesto, Isaías 14, 16, he puesto en Sión. En el antiguo pacto este verso era aplicable a Sión. Sión era una colina en la ciudad de Jerusalén. Dice, yo he puesto en Sión. Aquí está hablando literalmente en Isaías de un lugar geográfico. Hoy, Sión es usted y Sión soy yo. Sión es la iglesia. Dice, he puesto en Sión por fundamento una piedra probada. Isaías 28, 16. 28, 16. Piedra probada. Piedra angular. Preciosa. De cimiento estable. Esto que voy a leer ahorita, que le voy a decir, ya lo hablamos. El que crea, el que confíe, el que obedezca, el que ponga su emuná, es decir, el que ponga su fe en esa piedra, que es un baluarte, que es la palabra, que es Cristo mismo, dice, no será confundido, no será avergonzado. O sea que aquellos personajes, hermano, que siendo miembros de congregaciones, que teniendo privilegios, que teniendo ministerios, son dejados en el plan tierra en el momento de 2 Corintios 5:10, a la hora de presentarse ante el tribunal de Cristo, son, hermanos, los que no se sujetaron a las enseñanzas, a las instrucciones de la Escritura. Mire pues, regresamos a 1 Pedro 4. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ahora mire el verso 5. Nosotros también, como piedras vivas, seamos edificados. Seamos edificados. Hay un edificio que estamos construyendo. Y lo estamos construyendo entre los ministros primarios y yo. Porque el ministro es, hermano, el ministro que me cubre a mí, el ministro que lo cubre a usted, es el encargado de proveerle a usted los materiales, las herramientas escriturales, es decir, textos bíblicos, para que usted con esos textos bíblicos edifique un edificio donde va a habitar Dios. Dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Oiga, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios, aceptables. Esa palabra aceptables, sacrificios espirituales aceptables a Dios. Esa palabra aceptables, hermano, hay que tenerla en mente. Por medio de Jesucristo. Fíjese, hermano, que es interesante porque en Isaías se recuerda que dijimos que hay una piedra probada. Y entonces miremos Hebreos 4. Vamos a Hebreos 4. Mire, pues, hay una piedra probada. Esa piedra probada es Cristo. Cristo es la palabra. Antes de ver Hebreos 4, hermano, fíjese que hay un texto que hace rato le quiero compartir y siempre se me olvida. Se me olvidó. Vamos al Salmo 12. Salmo 12.
Le acabo de decir que la piedra angular, piedra preciosa, la piedra que es el fundamento es Cristo. Cristo es la palabra. Mire pues, Salmo 12. Oiga lo que dice este verso. Reina Valera 60, mire. Salmo 12, 6. Te había dicho. Las palabras de Yahweh, Salmo 12, verso 6. Las palabras de Yahweh, las palabras de Yahweh, son palabras limpias. Palabras limpias. La palabra limpia también la tenemos que manejar. Palabras limpias, oiga pues. Como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. La palabra de Dios, hermano, es una palabra que es como algo que ha sido refinado en un horno de tierra. Cuando algo, hermano, se mete a un horno y se somete a una temperatura de 1000 grados, todo se derrite. Todo se derrite. Y fíjese que entonces flota la escoria, flota lo que no sirve. Y la palabra de Yahweh es palabra limpia, que ha sido refinada en un horno de tierra. Y dice, purificada 7 veces. Vayamos a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Vamos a ver, hermanos. Déjeme que le diga. Hebreos capítulo 4, vamos a ver el verso. Miremos el verso 12, pues. Dice, porque la palabra de Dios, que allá en el Salmo 12, verso 6 decía que es palabra limpia, palabra que ha sido probada en horno de tierra, refinada 7 veces, dice, esa palabra es viva y eficaz. Mire pues, hermano, mire la calidad de elementos, de materiales que Dios le está dando a usted. Por eso es que, mire hermano, si usted y yo nos aplicamos en la Escritura, mire lo que dice. Ahí se recuerda que estoy en el Salmo, en Hebreos 4:2. Mire lo que dice en Primera de Corintios capítulo 3. Vamos a Primera de Corintios. Le estoy diciendo, en el Salmo 12:6 decía que las palabras de Yahweh son limpias, que las palabras de Yahweh han sido probadas en horno de tierra y han sido refinadas 7 veces. Si hay un material, hermano, que fuera expuesto a ese grado de purificación, el resultado sería un metal o un material, hermano, de la más extraordinaria calidad. Porque el horno, que es perecedero, porque el oro, dije el horno, pero me confundí, el oro, hermano, que es perecedero, es probado por fuego. Ahora imagínense, hermano, y el oro es el material más valioso que conocemos, por lo menos que conocemos nosotros. Yo sé que hay metales mucho más valiosos que hermanos se usan con fines que ni me imagino yo, pero el oro es el material conocido más valioso que hay. Es mejor tener un arete de oro que tener un arete de plata. Es más valioso el oro. Entonces dice, ya leímos el Salmo 12:6, y dice después de eso, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Mire qué calidad de materiales nos están dando a nosotros para construir. Por eso es que en Efesios 4:16-17 decía, siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Pero ¿qué va a crecer? El edificio que estamos construyendo. Mire lo que dice 1 Corintios 3. Dice 3. 1 Corintios 3, verso 12. Dice, si sobre el fundamento, recuérdense que el fundamento ya está puesto, y ese fundamento es Cristo. Dice, si sobre el fundamento alguien edifica, oiga, oro, plata, piedras preciosas, hermano, mire pues, por lo menos al tiempo que escribió el apóstol Pablo, el orden en el que se está escribiendo ahí
era el orden de la validez o de la calidad del material. Dice, si sobre este fundamento alguno edifica oro, o sea, lo más valioso es el que da fruto al 100. Luego dice plata, el que da fruto al 60. Perdón, luego dice oro. Luego dice piedras preciosas, es el que está fructificando al 60. Y luego dice plata. Perdón, el orden es oro 100, plata 60, piedras preciosas 30. Si alguno, sobre ese fundamento, alguno edificaré, porque le están dando lo más valioso. Pero mire, pues, hay algunos que con estos elementos invaluables que Dios nos está dando, es decir, la palabra, estamos construyendo madera, heno, hojarasca. Pero el asunto es que usted y yo, hermano, nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo, y ahí va a ser probada por fuego nuestra construcción. Y si usted construyó con oro, plata o piedras preciosas, su construcción va a sobrevivir, y a usted le van a decir: buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Pero si dice, si sobre el fundamento, verso 12, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La hojarasca son todas esas hojas que usted sale a barrer de aguacate, que haces cayeron del árbol y se secaron. Lo que hace es que, bueno, mi esposa lo que hace es que las va a tirar ahí en su lugar que tiene para que se pudran y se haga abono. Pero otros las queman, ¿verdad? Otros lo que hacen es contaminar el ambiente, levantando una columna de humo con lo que... Bueno, mire pues, verso 13 dice: la obra de cada uno, la construcción de cada uno, se va a hacer manifiesta, porque el día la mostrará. Pues con fuego está siendo revelada, y el fuego probará la clase de obra que cada uno hizo. Regresemos a Hebreos 4:2. Porque hermano, es que yo no sé por qué Dios a nosotros nos tiene patinando sobre la misma pista, pasando sobre el mismo lugar. ¿Por qué Dios nos tiene patinando, hermano, en un cuadro, patinando sobre los mismos textos? Porque mire, hermano, nosotros tenemos que entender que nuestra vida espiritual, si es que la tenemos, sí, tenemos que entender que nuestra relación, ¿qué es relación? ¿Qué es relación? Yo hay hermanos de la congregación con los que tengo relación, me escriben, me llaman, me preguntan, y con otros que solo nos vemos cuando hay cultos presenciales, ¿verdad? Después no ven uno saber nada de ellos hasta dentro de 8 días que hay culto presencial. Y si ese día tuvo algo el hermano que hacer que era más importante, no llega, ¿verdad? No llega, ni avisa, solo desaparece. Ahí está el privilegio, ahí está el total, ¿verdad? Más importante ir al cumpleaños, ir a la primera comunión, ya hay tiempo para Dios dentro de 15 días. Pero la relación con alguien, hermano, es tener una comunicación, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Oiga, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra, hermano, es capaz de penetrar en nosotros hasta el tuétano, es decir, hasta el lugar donde se reproduce el código genético, y reprogramarnos. Por eso es que vamos a ver un texto aquí, si es que nos da tiempo, en 1 Pedro, y reprogramarnos, es decir, renacer. El nuevo nacimiento, hermano, es una reprogramación del hombre natural. Ahora se le va a poner el chip de Dios. Fíjese, hermano, que yo pasé unos días, no me había dado cuenta. Como a mí no muchos me llaman, ¿verdad? 4 o 5 hermanos de la congregación me llaman de vez en cuando. A otros me escriben por WhatsApp, la mayoría que escriben, pues. Entonces, yo no me había dado cuenta.
A mí solo me llama mi hermano que está en Estados Unidos, mi pariente que está en Estados Unidos, que le administro sus bienes, el pastor de Chimaltenango, mi esposa, de vez en cuando mis hijos. Son los únicos que me llaman. Yo no me había dado cuenta que no me estaban entrando. Yo decía, ya tengo como 3 días que nadie me llama. Yo no me había dado cuenta, hermano, que mi teléfono no le entraban las llamadas, pero yo sí podía llamar. Yo decía, ¿será que no he pagado? Voy a pasar a preguntar. Y me dijeron, no le ha salido factura, no debe nada. Porque cuando uno deja de pagar, por lo menos en la compañía con la que estoy yo, cuando yo me atraso, que no pago a tiempo, me paso 5 días de la fecha, me bloquean el sacar llamadas. Sí me dejan que recibir llamadas, pero no me dejan sacar llamadas. Entonces, mi teléfono no recibía llamadas, pero sí sacaba llamadas. Y hace 15 días me pasó lo mismo. Y como uno ya es anciano, ¿verdad, hermano? Yo soy anciano desde que tenía 40 años. Entonces, le dije a Jonathan, mira, mi hijo, le dije, fíjate que no me entran llamadas, y agarró el teléfono y ya me dijo. ¿Y qué tenía? Le dije, es que lo tenías en modo avión, me dijo, y me lo corrigió. Entonces, ahorita que el teléfono, me pasó lo mismo la semana pasada, yo dije estar en modo avión. ¿Y qué sí? Me dijo Jonathan, no, me dijo, estás normal. Y una hermana de allá, de la congregación, me dijo, es que se cayeron las redes un par de días de esa empresa. Hoy con otro hermano que me llamó, me dijo, no, me dijo, fue de las 2 compañías que hay, me dijo, estaban malas las señales, se cayeron las redes. Entonces, hermano, el sábado fuimos con mi esposa ahí a la agencia, revisaron mi teléfono y me dijeron, ¿desde cuándo está así? Ah, sí, me dijo la hermana que trabaja en ese lugar. Sí, me dijo, lo que pasa es que haber sido que cuando se cayó la red, pero déjeme aquí, me dijo, y me dijo, en el transcurso del día, sábado, se va a componer. Pasé sábado, no me entraban llamadas, domingo tampoco, volvimos a ir con la hermana. Y mi hermano trasteó el teléfono y nada. Entonces quitó el chip y lo puso en el teléfono de ella. Y le dijo a mi esposa, llámeme. Y ya no le entraron llamadas a ella tampoco. Entonces dijo, ya sé qué es. Dijo, oiga lo que le estoy diciendo, oiga lo que le voy a decir. Esa gran vuelta para que entendamos algo. Oiga lo que le voy a decir. Me dijo, mire hermano, me dijo, usted cuando compró ese teléfono, ¿con qué compañía fue? Con los españoles, le dije yo, para no decir números, porque ahora meten preso a uno por decir cosas. Entonces yo le dije, pues con los de la madre patria, le dije yo. Y ahora estoy en otro. Entonces me dijo, eso es, me dijo. Y fue a traer un chip, lo puse, cambió el chip y funcionó el teléfono. Entonces, lo que hace la palabra, hermano, en nosotros, nos quita el chip de la vieja naturaleza, el chip de las mañas con las que nacimos. Muchas que yo incorporé conforme fui creciendo. Porque mi abuelita nunca fumó esos montes raros que fumaban los indígenas americanos por allá y miraban mi hermano, todo atrás si eso no es de ahorita, todo eso que se mueve, que el médico brujo y que la gente, saber qué hierbas se intoxicaban, ¿verdad? Pero mi abuelita no creo que haya probado eso. Entonces, esa maña, usted lo está viendo, y yo no la heredamos de la abuela. Esa nosotros la adquirimos en el ambiente en el que nos movimos. Y otras mañas que sí la heredamos de papá, de mamá, de la abuela, del abuelo. Lo que hace la escritura, hermano, es que nos quita ese viejo chip, nos cambia el chip, nos reengendra, nos reprograma y hace de nosotros una nueva criatura. Porque mire lo que está dando Dios, dice, porque la palabra de Dios, es decir, el fundamento, es decir, la piedra probada, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, escuche, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Yo no me voy a meter a hablar mucho de esto, porque es un tema médico que yo soy ignorante, solo repito como perico lo que escucho, pero acabo de decir a mi pastor que en los tuétanos es donde se reproduce el código genético. Si la palabra va a penetrar hasta los tuétanos, la palabra va a reprogramar mi código genético. Me va a quitar las mañas diabólicas, mundanas,
que yo tenía y me va a poner, hermano, los atributos de Dios, de los que ya hablamos en su debido tiempo. Amén. Sigamos pues. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, hermano, Dios ya sabe qué va a estar pensando usted. Ahorita son las 5 de la tarde, con 30 minutos. Dios ya sabe qué va a estar haciendo o qué va a estar pensando usted dentro de 7 horas, cuando sean las 12:30 de la noche, que a todos se durmieron y usted está ahí en el WhatsApp, o a saber dónde. Dios ya sabe qué va a estar viendo, qué va a estar pensando. Estoy pensando usted en la mujer del vecino. Ay, siquiera se murió ese viejo. Hermano, Dios ya sabe. Dios es la palabra, Cristo es la palabra. Dios ya sabe. Mire, dice el texto, y no hay cosa creada que no se manifieste en la presencia de la Escritura. Antes bien, oiga estas frases, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cuándo vamos a dar cuenta? Si nos morimos antes, pues cuando nos presentemos con Él al Bimá. Y si llegamos después, durante el rapto, hermano, durante el arrebatamiento, pues ahí vamos a ir a dar cuenta de lo que hicimos, de lo que pensamos, de lo que maquinamos mientras estuvimos en el cuerpo. Nos van a preguntar, ¿qué hiciste con la cantidad de instrucción escritural que envié a través de ti, que envié para ti, a través de un hombre lleno de defectos, ¿verdad? Como yo. Pero, hermano, a usted le tocó estar donde está, y a mí me tocó estar ahí con usted. Y aunque no nos caigamos bien, o aunque yo no le caiga bien a usted, y aunque usted no me caiga muy bien a mí, hermano, ahí estamos. Y si queremos agradar a Dios, fíjese, hermano, que hay unas cosas que es que, mire, después se me olvida. Después se me olvida lo que tengo que decir. A ver si me acuerdo. Mire, pues. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Este verso es importante, tal vez mañana seguimos viendo esto. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Oiga esto, hermano, a mí me impresiona. Dice, retengamos nuestra profesión. Su profesión, hermano, su profesión. Yo soy ingeniero, hermano, yo soy doctor, yo soy licenciado, yo soy maestro, soy contador, y se va diluyendo como una para abajo. Yo me gradué en el INTECAP, soy cocinero. No, está bueno, porque hay gente que ama su profesión. Hay gente que ama su profesión. Pero hay una profesión de un nivel superior, hermano, que tenemos que retener. Recuérdese de 1 Corintios 15, 1 y 2. Si no retenemos, hermano, la instrucción, por gusto usted diezmó, por gusto usted se congregó, por gusto dejar ir a ver a la novia, por irse al ensayo del grupo de alabanza. Mire el verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote. Recuérdese que venimos de decirle que Jesucristo es la piedra probada. Mire lo que dice aquí. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y fíjese, hermano, que esa versión Reina Valera 60 no me gusta. No es que no me guste, sino que tenemos que investigar. Dice 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado. Y esa palabra tentado hay que buscar qué dice. Porque la tentación, nosotros en este mundo natural y material, hermano, la tentación es otra cosa para nosotros. Entonces el texto, hermano, este texto, para entenderlo como debe ser, miremos la Biblia Jerusalén, el 4:15. Dice, no tenemos un sumo sacerdote
que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue probado. Esa es otra cosa. Allá decía tentado, aquí se dice uno que fue probado. Y la palabra tentado que decía la Reina Valera 60 es la palabra peirazo. Y la palabra peirazo, hermano, quiere decir prueba, quiere decir probar. Oiga pues, quiere decir, la Reina Valera tradujo tentado, pero la palabra tentado es la palabra peirazo. Peirazo quiere decir probar, poner a prueba, escudriñar, quiere decir examinar. Entonces, tenemos un sacerdote que se compadece de nuestras necesidades, porque él también fue puesto a prueba. Y mire pues, hermano, yo creo que muy pocos de nosotros hemos sido expuestos a una prueba como la que sufrió Jesucristo en el capítulo 4 de Mateo o en el capítulo 4 de Lucas. Yo no creo, hermano, que nadie de nosotros haya sido probado al nivel que probaron a Cristo. Dice, sino uno que fue probado en todo, igual que nosotros, solo que él no pecó. Por eso es que es la piedra probada, es la piedra probada. Si quiere, hermano, regresemos a la Reina Valera 60 y vamos a Lucas, a Mateo, perdón, mejor miremos Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Bueno. Dice, leamos la Biblia en la Reina Valera 60. 4.1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Ahora, usted ya sabe, hermano, que la palabra tentar, que aparece ahí, tentado, es la palabra peirazo, que quiere decir probar, ser puesto a prueba, examinar, escudriñar. El Espíritu lo llevó ahí para que fuera examinado, para que fuera examinado. Mire pues, 4.2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador, y le dijo, si eres, no le dijo, tú eres hijo de Dios, di que las piedras se conviertan en pan. No le dijo, si eres, fíjese, hermano, que hay algunos que dicen que aquí hay 3 niveles de prueba. Primero, aquí hay una tentación al cuerpo, porque tuvo hambre. Usted desayuna a las 6 de la mañana, vuelve a desayunar, aunque aquí le dicen refacción, pero yo he visto unos, hermanos, que refacción es una tostada, pero yo he visto unos que la refacción es otro desayuno, o es un prealmuerzo. Entonces, desayunó a las 6 de la mañana, refaccionó a las 9:30, y a las 12:30 está exigiendo almuerzo. Ya no aguanta el hombre. Y Dios guarda, ay de aquella que con ciega locura no le tenga su almuerzo al Señor a la hora que Él lo quiere. El machismo de esta nuestra cultura ingrata, hermano. Porque lo que está haciendo ese machista de cultura ingrata solo es reproducir la costumbre que vio hacer a su papá. Dios guarde, no hay almuerzo para el Señor, ¿verdad? A las 12:30 o a la 1. Y nadita de ir a comprar a la calle. Como decía mi suegra, yo no como esas cosas de la calle. Mire, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Mire pues, hermano, y la respuesta no fue un argumento del alma de él. La respuesta
a la prueba. Fue un argumento escritural. Recuérdense que venimos de decir que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios fue viva y eficaz en esta tentación para que aquel hermano se alejara por un tiempo. Se alejó por un tiempo. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Se recuerda del 12.6 de Salmos. Se recuerda lo que decía el 12.6 de Salmos, hermano. Las palabras de Yahweh. ¿Se recuerda? Salmo 12, verso 6. Las palabras de Yahweh son palabras puras, como plata refinada en un crisol, purificada 7 veces. Con eso le contestó, escrito está. No argumentó, así, pues diablo, es que aquí te estoy demostrando que yo soy Jesús. No, escrito está. Mi hermano, si me estuviera viendo hermana Ingrid Oliva, me gustaría que enviara un mensaje de chat a la congregación, y les contara lo que dijo el pastor en la iglesia Monte Jericim el domingo. Mire pues, hermano, eso lo dijo el pastor en la congregación Monte Jericim, y pongo de testigo a la hermana Ingrid porque ahí estaba. Dijo el pastor, toda oración que no se respalde con textos escriturales es oración de gentil. ¿Y quiere texto? Jesucristo dijo, ustedes pues cuando oren no estén repitiendo y repitiendo y gritando y haciendo alaridos y un montón de cosas como los gentiles. El argumento escritural para nosotros, hermano, para nosotros es la escritura. Cuando yo oro, la escritura tiene que ser mi argumento escritural. Mire pues, venimos de decir que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue probado en todo, pero sin pecado. Mire, verso 5 de Mateo 4. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Y ahora el diablo sacó su argumento escritural. Hermano, esto me demuestra a mí que hay circunstancias en las que mi alma se puede justificar con un texto. Dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. 7. Jesús le dijo, también está escrito, le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Fíjese, hermano, que ese texto, no tentarás al Señor tu Dios, lo conocía Santiago. Vamos a Santiago capítulo 1. Vamos a Santiago capítulo 1. Mire lo que dice Santiago capítulo 1. Ay, Señor. Oiga pues, Santiago capítulo 1. Dice 12. Biblia textual. Santiago, vamos a ver, capítulo 1, verso 12. Mire lo que dice la Reina Valera 60. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. La palabra tentación ahí, si usted la busca en el diccionario Strong, va a volver a encontrar la palabra que le mencioné allá, la palabra peirasmos, que es un derivado de peirazo, es lo mismo. Mire pues, el varón por excelencia para soportar prueba, para soportar tentación, peirazo, para ser examinado, para ser escudriñado, Cristo. Miremos el mismo verso, bienaventurado el varón que soporta la tentación, en la Biblia textual. Bienaventurado el hombre que soporta la prueba. Oiga pues, porque cuando salga aprobado, va a recibir la corona de la vida.
Nos vuelve a conectar, hermano, a 2 Corintios 5:10. Porque la aprobación que nos va a habilitar para recibir la corona de la vida. Ya está pensando usted en la vida. Estamos hablando de la vida viviente, de la vida eterna. Dice, porque cuando salga aprobado en el tribunal de Cristo, va a recibir la entrada al reino de la vida eterna que Dios prometió a los que le aman. Verso 13. Nadie que es tentado diga, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado. Por eso que, mire pues, por eso que Jesucristo le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, dice Santiago, escrito, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Dios va a tentar a nadie. Mire el verso 14, cada uno es tentado cuando es atraído por la propia concupiscencia y es seducido. Ahí me voy a quedar porque ese no es el tema. Regresemos a 1 de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Mire, pues el verso 6 cita Isaías 28:16, por lo cual contiene la escritura, que aquí pongo en Sión una piedra angular escogida preciosa. El que cree en ella no será avergonzado. ¿No será avergonzado cuándo? Otra vez, 2 Corintios 5:10. Para vosotros pues que creéis, para usted, hermano, que reconoce que toda la escritura es inspirada por Dios, que reconoce que la escritura es probada, es limpia en un horno de tierra, purificado 7 veces en el crisol, para usted que reconoce eso y lo pone en práctica, Él es precioso. Hay unos versos que no dice Él, traduce en ella, porque está hablando de la piedra probada, que es Cristo. Dice, Él es precioso. Oiga, pues, mas para los incrédulos, los que oyen la palabra, ¿será usted? Yo digo que exageran un poquito. Allá donde iba yo antes no era tan así. Como dijo un hermano, dijo, tampoco estará tanto. Yo no entiendo, hermano. Y era un pastor, dijo, no es para tanto. Yo no puedo creer, no. Pero sigamos leyendo. Y que mire cómo sale cada quien. Él es precioso. Mas para los incrédulos, dice, la piedra que desecharon los edificadores, esa piedra vino a ser la piedra angular. A Cristo lo desecharon las autoridades religiosas de Israel en su momento. Y la palabra que Dios envió al pueblo de Israel a través de sus siervos los profetas, mire hermano, todos los profetas de Israel murieron de una manera trágica, por decirlo así, violenta. Fueron apedreados, fueron aserrados, fueron quemados, mire hermano, todos los profetas murieron de forma violenta, porque los reyes, los religiosos, la piedra que desecharon los edificadores vino a ser piedra angular. Verso 8. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo, porque, oiga pues, verso 8, Biblia textual, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también destinados. Ahora mire el verso 9. Pero usted y yo, si oímos la palabra atentamente, si hermanos, si nosotros nos metemos al rubro de aquellos de Efesios 1:13, mire, pues le voy a leer Efesios 1:13 si quiere, si el hermano también que está acompañándome es veloz para poner el texto de Efesios 1:13. Mire pues, dice, pero vosotros, ¿quiénes son? Dice, pero, o sea, está hablando de una estirpe de desobedientes que menoscaban la instrucción. Ahora dice, pero vosotros sois linaje escogido. ¿Quiénes? Este linaje escogido, dice Efesios 1:13, en él también vosotros, parecido al vosotros de él,
habiendo oído la palabra de verdad. Y leímos, vosotros también como niños desead la leche espiritual no adulterada. Ahí mismo en 1 Pedro. Mire pues en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en lo que se oye, y habiendo creído en él es Cristo, él es la palabra, él es la piedra probada, y habiendo creído en él, Dios los a usted, hermano, si es obediente, pone por obra la escritura, Dios va a poner un sello en usted. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido. Regresemos al 1 Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo que es posesión de Dios, para que proclamen las virtudes del que los llamó de la tiniebla al reino de la luz admirable. Ustedes, es decir, nosotros que no éramos pueblo en un tiempo, ahora somos pueblo de Dios. Cuando estábamos allá no nos había alcanzado la misericordia, pero ahora que estamos aquí, porque habiendo oído el evangelio y habiendo creído en él y siendo sellados con el Espíritu Santo, somos incorporados a un linaje real, a un sacerdocio santo. Entonces ahora nos alcanzó la misericordia de Dios. Entonces, por tanto, verso 11, amados hermanos, les ruego como a extranjero y peregrino que nos abstengamos de los deseos carnales. 1 Juan 2:16, que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí paramos, seguimos el día de mañana. Hermano, mire la cantidad de textos, no fueron muchos, unos 10, 12 textos. Los textos, esfuércese y sea valiente y trate de que la palabra, hermano, se quede impregnada en su corazón, porque esa palabra puede salvar su alma. Amén, amén, amén. Dios les bendiga y les guarde.